Estamos en el episodio número 7. El título es Carne o Espíritu. ¿Quién está guiando tu vida? El texto central está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Pero vamos a leer el versículo 16, que es el que nos compete en este momento. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues bienvenidos nuevamente a Gálatas, la libertad que Cristo nos dio. En el episodio anterior escuchamos las palabras de Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero hoy aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo vive una persona que realmente ha sido liberada por Cristo? Porque todos conocemos esa lucha, sabemos lo que debemos de hacer, pero a veces hacemos lo contrario. Queremos perdonar, pero nos cuesta. Queremos amar, pero aparece el resentimiento. Queremos acercarnos a Dios, pero algo dentro de nosotros nos lleva en otra dirección. Pablo conoce esa lucha y nos presenta la respuesta. Está en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues la pregunta de hoy es sencilla pero profunda. ¿Quién está guiando tu vida? Una lucha dentro de nosotros. Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Eso está en Gálatas versículo 17. Hay una batalla dentro de nosotros. Nuestra naturaleza quiere hacer su propia voluntad, mientras el espíritu nos llama a caminar con Dios. Queremos confiar, pero aparece el miedo. Queremos amar, pero aparece el orgullo. Queremos servir, pero queremos reconocimiento. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero también queremos controlar nuestra propia vida. Hermanos, esa lucha es real, pero aquí está la buena noticia. Dios no nos dejó solos. Pues Cristo no solamente perdona, Él transforma. El Evangelio no consiste únicamente en que Jesús perdona nuestros pecados. Jesús también quiere transformar nuestra vida. Y aquí debemos tener mucho cuidado porque la vida cristiana no consiste en decir, ahora tengo que ser suficiente fuerte para no caer. Voy a repetir la frase. En la vida cristiana, pues, no consiste en decir esto, ¿verdad? Ahora tengo que ser suficientemente fuerte para no caer. No, no, no. La vida cristiana dice, necesito permanecer cerca de Jesús. Y cuando llega la tentación, pues necesito a Jesús. Cuando estoy herido, necesito a Jesús. Cuando quiero perdonar, cuando vuelvo a caer, necesito a Jesús. La vida cristiana no consiste en aprender a vivir sin Cristo. Consiste en aprender a depender cada día más de Cristo. Oye, pero ¿qué significa caminar en el Espíritu? Bueno, caminar en el Espíritu significa permitir que Dios participe en nuestra vida cotidiana. Antes de responder, Señor, ayúdame, antes de tomar una decisión, Señor, guíame. Cuando alguien nos ofende, decir, Señor, enséñame a responder como Jesús. Y cuando aparece una tentación, decir, Señor, dame fuerzas. Eso es caminar en el Espíritu. No significa que nunca tendremos luchas, significa que ya no luchamos solo. Pero aquí viene donde Pablo nos presenta una de las declaraciones más hermosas de Gálatas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas capítulo 5, 22 al 23 son los versículos. Observe algo muy importante. Pablo no dice simplemente esfuérzate para producir amor. Él dice el fruto del Espíritu. El fruto aparece cuando existe vida. Un árbol no fabrica artificialmente sus frutos. Los produce porque está vivo y conectado a su fuente. Y Jesús utilizó precisamente esa idea cuando dijo,
Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. La pregunta entonces no es solamente ¿estoy produciendo frutos? La pregunta es ¿estoy permaneciendo conectado con Cristo? Porque cuando permanecemos en Cristo, el Espíritu comienza a producir su fruto en nosotros. Y aquí está algo maravilloso. El fruto del Espíritu no es simplemente una colección de buenas cualidades. Es el carácter de Cristo comenzando a reflejarse en nuestra vida. Cuando Cristo vive en nosotros comienza a aparecer amor donde antes había egoísmo, paciencia donde antes había irritación, bondad donde antes había indiferencia, mansedumbre donde antes había orgullo, dominio propio donde antes había impulsividad. No significa que nos volvamos perfectos de un día para otro, significa que Dios comienza una obra de transformación. El fruto se ve en la vida real. Podemos hablar mucho de nuestra fe, podemos conocer la Biblia, podemos asistir a la iglesia, pero tarde o temprano el carácter habla. ¿Cómo tratamos a quien piensa diferente? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo hablamos cuando nadie nos está escuchando? ¿Cómo actuamos cuando no obtenemos lo que queremos? Ahí aparece el verdadero fruto. Porque el Espíritu Santo no quiere transformar solamente nuestra apariencia religiosa, quiere transformar nuestro corazón. La escritora cristiana Elena G. de White señala una verdad que armoniza profundamente con este pasaje. Y escribió: cuando Cristo habita en el corazón, su carácter comienza a manifestarse en la vida. Y eso es importante para nosotros. La transformación cristiana no comienza mirándonos obsesivamente a nosotros mismos, comienza mirando a Cristo. Porque cuando más conocemos a Jesús, más queremos parecernos a Él. Y cuando más permanecemos en Él, más espacio tiene el Espíritu Santo para trabajar en nosotros. Cristo es el centro de la transformación. ¿Se les quedó? Cristo es el centro de la transformación. Pero ¿quién está guiando tu vida? Ahora quiero hacerte una pregunta personal. No tienes que responderme a mí, respóndele a Dios. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Será que son tus emociones, tu temperamento, tus heridas, tus deseos, la opinión de los demás o el Espíritu Santo? Quizás alguien diga, yo quiero cambiar, pero sigo cayendo. Si ese eres tú, no te rindas. Tu lucha no significa que Dios te haya abandonado. Cuando caigas, vuelve a Cristo y no permitas que la culpa te diga, ya no puedes acercarte a Dios. Acércate precisamente porque lo necesitas y dile, Señor, volví a caer, necesito que me levantes nuevamente. Hermano, hermana que ves este programa y amigo que nos sigues, el verdadero reavivamiento no consiste solamente en sentir una emoción intensa. No, no, no. También se ve en una vida transformada, más amor, más paciencia, más perdón, más humildad, más dominio propio, más compasivo, más parecido a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, Cristo comienza a verse en nosotros, en nuestra vida. Y eso es lo que Dios desea. No solamente que sepamos hablar de Jesús, que nuestra vida hable de Jesús, que prediquemos sin decir palabras, con nuestros actos, con nuestras actitudes. Podemos predicar el Evangelio de la gracia. Quiero dejarte esta frase. No intentes fabricar el fruto. Permanece unido a Cristo y deja que el Espíritu lo produzca en ti. No fabriques amor, permanece en Cristo. No fabriques paciencia, permanece en Cristo. No fabriques dominio propio, permanece en Cristo. Porque el fruto es evidencia de una vida conectada con la fuente. Y esa fuente es Cristo. Apreciados hermanos, hoy puedes hacer una oración muy sencilla. Señor, toma el control de mi vida. Una oración.
No solamente de lo que otros pueden ver, también de tus pensamientos, ¿verdad? Que tome el control de tu vida, también de tus pensamientos, de tus emociones, de tus decisiones, de tus relaciones y de aquello que nadie conoce. Y dile, Espíritu Santo, guía, forma a Cristo en mí. Haz que yo sea un ejemplo viviente. Quizás esa sea hoy tu oración de reavivamiento espiritual. Quizás necesitas hacer algunos cambios, pero poco a poco. Es un día a la vez. No es de un solo junto. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, santo, santo, santo es tu nombre. Oh Dios mío, todopoderoso, reconocemos que existe una lucha dentro de nosotros. Muchas veces queremos hacer tu voluntad, Padre amado, pero terminamos haciendo la nuestra, Señor. Por eso hoy no queremos depender solamente de nuestras fuerzas, Padre. Queremos depender de ti. Espíritu Santo, guía nuestra vida, Señor. Por amor donde existe, pon amor donde haya resentimiento, Señor. Paciencia donde existe la irritación, Dios mío. Bondad donde existe egoísmo, Señor. Mansedumbre donde existe orgullo, Padre. Y dominio propio donde hemos perdido el control, Señor. Oh divino Señor, Dios Todopoderoso, haz que Cristo se vea en nuestra vida, que podamos caminar contigo cada día, Señor, y que quienes nos rodean puedan descubrir que Jesús está transformando nuestro corazón. Gracias, Dios Todopoderoso. Además te rogamos, Señor, por los enfermos, Señor, para que tú pongas sanidad en sus cuerpos, Señor, y guíes a los médicos para que puedan encontrar el mal que les aqueja, Señor. Por trabajo, Señor, por aquellos tus hijos que no tienen un trabajo a causa de respetar y honrar tu santo día, Señor. Bendícelos, Padre Celestial, dales la oportunidad de trabajar en un lugar donde reconozcan que tú eres Dios y guarden sus mandamientos, Señor. Además te ruego, Dios mío Todopoderoso, por tu iglesia, que está en todo el mundo, Padre. Bendícela y ayúdanos a nosotros a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, gracias por acompañarme en este 7º episodio. Gálatas, la libertad que Cristo nos dio. Dios no, algo que yo digo dentro de mí es que Dios no me pide que finja que soy fuerte, me invita a permanecer unido a aquel que es fuerte. Te regalo esa frase. Dios no me pide que finja que soy fuerte, me invita a permanecer unido a aquel que es fuerte. Hoy descubrimos que la libertad cristiana no significa hacer nuestra propia voluntad. Significa depender a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu nos guía, el carácter de Cristo comienza a aparecer en nosotros. En el próximo episodio hablaremos de algo que todos podemos experimentar, el fruto que cambia nuestra vida. Descubriremos que el fruto del Espíritu no es simplemente una lista de virtudes, es el carácter de Cristo reflejándose en nosotros. Espero en el episodio 18 y recuerda, no intentes fabricar el fruto, permanece unido a Cristo y deja que el Espíritu lo produzca en ti. Hasta mañana.